Hay una escena que se repite cada mañana en millones de hogares. Un despertador vibra antes de que el cuerpo haya terminado de recuperarse. Una mano lo apaga casi por reflejo. Los ojos se abren, pero la energía no. La mente ya está ocupada antes incluso de que los pies toquen el suelo. Correos pendientes. Reuniones. Objetivos. Expectativas. Un día más en la carrera interminable del rendimiento. Desde fuera, todo parece funcionar. Las agendas están llenas. Las empresas crecen. Los dispositivos se sincronizan. Las métricas suben. Sin embargo, por dentro, algo se erosiona en silencio. No es pereza. No es falta de ambición. Es algo más profundo y más peligroso, una crisis silenciosa del rendimiento moderno. Durante décadas, el mundo ha enseñado a las personas a gestionar su tiempo, a optimizarlo, a exprimir cada minuto, a llenar cada espacio vacío con productividad. Se les ha repetido que el éxito pertenece a quienes trabajan más horas, a quienes sacrifican descanso, ocio y hasta relaciones personales en el altar de la eficiencia. Se ha glorificado la ocupación constante como si fuera sinónimo de valor. Pero el cuerpo humano no fue diseñado para funcionar como una máquina industrial. No es una batería infinita. No es un motor que puede acelerarse sin consecuencias. Es un sistema biológico, emocional y mental que vive de ciclos. De tensión y recuperación. De esfuerzo y renovación. Aquí es donde el mensaje del poder del compromiso total, de Jim Lurie y Tony Schwartz, irrumpe como una revelación que sacude los cimientos del paradigma moderno. Ellos no hablan simplemente de trabajar mejor. Hablan de vivir mejor. De rendir más no a través de más horas, sino a través de más energía. No mediante el sacrificio constante, sino mediante el compromiso total con uno mismo. La crisis silenciosa del rendimiento no se manifiesta siempre como un colapso dramático. A veces se presenta como una fatiga persistente que no desaparece ni con vacaciones. Como una irritabilidad creciente que contamina las relaciones. Como una pérdida de entusiasmo por aquello que antes encendía el alma. Es el profesional exitoso que logra metas pero se siente vacío. Es el emprendedor apasionado que, después de años de sacrificio, se descubre desconectado de su propósito original. Es el padre o la madre que provee todo materialmente pero carece de energía emocional para estar presente. La sociedad ha perfeccionado la cultura del siempre activos. Correos a medianoche. Notificaciones constantes. Reuniones consecutivas sin pausas. La glorificación del multitasking. Se ha confundido la actividad con el impacto y la velocidad con la profundidad. Pero la biología cuenta otra historia. Cada vez que el cuerpo es forzado a mantenerse en estado de tensión continua, paga un precio. Cada vez que la mente es fragmentada en múltiples estímulos, pierde capacidad de concentración profunda. Cada vez que las emociones son ignoradas, se transforman en estrés crónico. Lo paradójico es que muchas de las personas más ambiciosas, las que más desean crecer, impactar y construir algo significativo, son las más vulnerables a esta crisis. Porque creen que el compromiso significa sacrificio constante. Que la disciplina implica dureza permanente. Que descansar es una debilidad. Sin embargo, los grandes atletas de alto rendimiento saben algo que el mundo corporativo ha olvidado. No entrenan al máximo las 24 horas del día. Alternan intensidad con recuperación. Comprenden que el crecimiento ocurre en el descanso tanto como en el esfuerzo. Entienden que la energía es un recurso finito que debe invertirse estratégicamente. El problema no es el deseo de rendir. El problema es la estrategia equivocada. La obsesión por el tiempo ha eclipsado la comprensión de la energía.
El reloj se convirtió en el tirano invisible que dicta el ritmo de vida, mientras que la fuente real del rendimiento, la energía física, emocional, mental y espiritual, ha sido ignorada. Esta introducción no es un lamento pesimista. Es una llamada de atención. Porque reconocer la crisis es el primer paso hacia la transformación. Y la transformación que propone el poder del compromiso total no es superficial. No se trata de añadir otro sistema de productividad a una agenda ya saturada. Se trata de cambiar el paradigma desde la raíz. Imagina por un momento a una persona que no solo administra su tiempo, sino que cultiva su energía con intención. Que comprende cuándo exigir y cuándo recuperar. Que no vive en un estado permanente de urgencia, sino en un ritmo consciente de expansión y renovación. Esa persona no trabaja menos, trabaja mejor. No vive con menos intensidad, vive con mayor claridad. No sacrifica su bienestar por el éxito, construye el éxito sobre la base del bienestar. La crisis silenciosa del rendimiento moderno ha generado una generación agotada que aparenta estar siempre ocupada. Pero también ha abierto la puerta a una nueva conversación. Una conversación sobre compromiso verdadero. No el compromiso superficial con tareas interminables, sino el compromiso total con la calidad de la energía que se lleva a cada momento. En un mundo que valora la rapidez, este mensaje exige pausa. En una cultura que celebra la hiperconectividad, propone desconexión estratégica. En una era que mide el valor por la cantidad de horas trabajadas, redefine el valor como la profundidad de la presencia. La pregunta ya no es cuánto tiempo se dedica a algo. La pregunta es con cuánta energía se entra en cada experiencia. Porque 2 horas de energía plena superan a 8 horas de agotamiento. Una conversación con presencia auténtica supera a múltiples interacciones distraídas. Un bloque de enfoque profundo vale más que una jornada fragmentada. La crisis silenciosa del rendimiento moderno no es simplemente un problema laboral. Es un problema existencial. Afecta la forma en que las personas se relacionan con su cuerpo, con sus emociones, con su mente y con su propósito. Y, al mismo tiempo, contiene dentro de sí la oportunidad más poderosa, redescubrir el compromiso como un acto integral. El viaje que comienza aquí no promete soluciones mágicas. Promete algo más desafiante y más transformador, responsabilidad consciente sobre la propia energía. Promete un rediseño del rendimiento desde dentro hacia afuera. Promete demostrar que la verdadera excelencia no se logra trabajando hasta el límite, sino entrenando para expandir ese límite de manera sostenible. En un mundo saturado de ruido, esta obra propone claridad. En una cultura agotada, propone renovación. En una sociedad obsesionada con el tiempo, propone una revolución basada en la energía. Y quizás la pregunta más inquietante no sea cuánto más se puede hacer, sino cuánto mejor se puede vivir si el compromiso deja de ser una carga y se convierte en una elección consciente, total y profundamente humana. Durante generaciones, el reloj fue elevado a la categoría de Dios silencioso. Marcaba el inicio y el fin de las jornadas, medía la productividad, dictaba el valor de una persona en función de cuántas horas podía soportar en movimiento. Se enseñó que quien dominaba su tiempo dominaba su destino. Sin embargo, en el corazón del poder del compromiso total, de Jem Lurie y Tony Schwartz, surge una afirmación que desarma ese dogma con precisión quirúrgica: el rendimiento extraordinario no depende de gestionar el tiempo, sino de gestionar la energía. El tiempo es democrático. Todos reciben las mismas 24 horas. No se puede expandir ni contraer. No se puede almacenar ni multiplicar. La energía, en cambio, es profundamente personal y radicalmente transformable. Puede cultivarse. Puede renovarse. Puede desperdiciarse o invertirse. Puede expandirse con entrenamiento y disciplina consciente. El error moderno no fue valorar el tiempo, sino ignorar que el tiempo sin energía es una estructura vacía.
Una hora en estado de agotamiento no tiene el mismo peso que una hora en estado de vitalidad plena. Un día saturado de tensión constante no produce el mismo impacto que un día estructurado en ciclos de intensidad y recuperación. El reloj no mide calidad, solo cantidad. La primera lección fundamental de este libro redefine el rendimiento desde la biología y la psicología humana. El ser humano no está diseñado para funcionar como una línea recta de productividad continua. Está diseñado para oscilar, para expandirse y luego contraerse, para gastar energía y luego restaurarla. Es un sistema rítmico. El cuerpo lo demuestra en cada latido del corazón. Contracción. Relajación. Contracción. Relajación. Si el corazón se mantuviera permanentemente contraído, la vida terminaría en segundos. Sin embargo, en el ámbito profesional y personal, se exige una contracción constante, siempre activos, siempre disponibles, siempre encendidos. Gestionar la energía implica reconocer que el rendimiento sostenible depende de 4 fuentes interconectadas: física, emocional, mental y espiritual. No se trata únicamente de dormir más o comer mejor, aunque eso importa profundamente. Se trata de comprender que la energía es multidimensional. En el plano físico, la energía es combustible. El sueño, la nutrición, el movimiento y la respiración son la base. Pero en el plano emocional, la energía se ve afectada por la calidad de las emociones que predominan. La gratitud y el optimismo expanden la capacidad. La ira constante y la ansiedad la drenan. En el plano mental, la concentración profunda genera eficiencia, mientras que la distracción fragmentada dispersa la fuerza. Y en el plano espiritual, no necesariamente religioso, la energía encuentra su fuente más poderosa en el propósito, en la conexión con algo más grande que uno mismo. La gestión del tiempo pregunta: ¿cuántas tareas caben en esta hora? La gestión de la energía pregunta: ¿qué nivel de presencia y poder puedo llevar a esta tarea? La diferencia es abismal. Imagina a un ejecutivo que trabaja 12 horas al día. Su agenda está optimizada al minuto. No pierde tiempo. Sin embargo, duerme poco, vive en tensión constante y rara vez desconecta. Al final del día, su rendimiento decrece progresivamente. Las decisiones se vuelven reactivas. La creatividad se reduce. La paciencia desaparece. Aunque el tiempo invertido es enorme, la calidad del impacto disminuye. Ahora imagina a otra persona que estructura su día en bloques de alta intensidad seguidos por pausas reales. Que entrena su cuerpo con disciplina. Que cultiva emociones positivas de forma intencional. Que protege espacios de enfoque profundo sin interrupciones. Puede que trabaje menos horas, pero cuando está presente, lo está con totalidad. Esta lección no propone indulgencia. No se trata de trabajar menos por comodidad. Se trata de trabajar con mayor potencia. Los atletas de élite no entrenan al azar. Alternan sprints con recuperación. Planifican descanso con la misma seriedad que planifican esfuerzo. Porque saben que la expansión de la capacidad ocurre en el ciclo completo, no en la tensión perpetua. La cultura moderna, en cambio, glorifica la fatiga como medalla de honor. Se celebra la falta de sueño como señal de compromiso. Se presume el estrés como símbolo de importancia. Pero la fatiga crónica no es prueba de disciplina, es señal de mala gestión energética. Gestionar la energía exige honestidad brutal. Implica observar los propios patrones: ¿en qué momentos del día la energía es más alta? ¿Qué actividades la elevan y cuáles la drenan? ¿Qué conversaciones nutren y cuáles consumen? ¿Qué hábitos fortalecen y cuáles debilitan? La energía no se pierde de forma dramática al principio. Se erosiona lentamente. Una noche menos de sueño. Una comida apresurada. Una pausa que nunca se toma.
Una emoción reprimida. Con el tiempo, el sistema completo se debilita. Y cuando finalmente aparece el agotamiento profundo, parece repentino, aunque en realidad fue progresivo. La propuesta radical de esta primera lección es asumir la energía como responsabilidad personal. No como algo que simplemente sucede, sino como un recurso que puede entrenarse. Así como un músculo se fortalece bajo estrés controlado y recuperación adecuada, la capacidad energética puede expandirse con práctica deliberada. Esto implica crear rituales. No depender de la motivación momentánea, sino establecer comportamientos repetidos que automaticen la renovación. Dormir con regularidad. Mover el cuerpo. Respirar conscientemente. Desconectar digitalmente en momentos estratégicos. Establecer límites claros. Practicar pausas intencionales. Pero más allá de los hábitos físicos, gestionar la energía significa elegir conscientemente el estado emocional que se cultiva. Significa reemplazar la queja constante por responsabilidad. Transformar el estrés en desafío. Convertir la presión en oportunidad de crecimiento. La energía sigue la atención. Donde se enfoca la mente, allí fluye la fuerza. Si la atención se dispersa en múltiples estímulos, la energía se fragmenta. Si se concentra profundamente en una sola tarea, la energía se amplifica. Esta lección invita a un cambio profundo de identidad. Dejar de verse como alguien que administra horas y comenzar a verse como alguien que entrena su energía. Cambiar la narrativa interna de resistencia constante por una de expansión estratégica. Porque la verdad es simple y poderosa, el tiempo es limitado, pero la capacidad energética puede crecer. Con disciplina, con conciencia y con compromiso total, una persona puede ampliar su umbral de rendimiento. Puede tolerar más intensidad sin quebrarse. Puede sostener foco sin agotarse prematuramente. Puede vivir con mayor vitalidad. Gestionar la energía no es un lujo reservado para atletas o ejecutivos de élite. Es una necesidad humana fundamental. En un mundo que exige cada vez más velocidad, la verdadera ventaja competitiva no es hacer más cosas en menos tiempo. Es aportar más energía de calidad a menos cosas, pero con profundidad extraordinaria. Esta primera lección establece el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Antes de hablar de disciplina, propósito o enfoque, es necesario comprender que sin energía renovada, ninguna estrategia es sostenible. El reloj seguirá marcando el paso. Las demandas no desaparecerán. Pero la forma en que se responde a ellas puede transformarse por completo. La pregunta ya no es cuánto tiempo queda en el día. La pregunta es, ¿qué nivel de energía se elige llevar al momento presente? Y en esa elección silenciosa, repetida una y otra vez, comienza el verdadero poder del compromiso total. En la naturaleza no existen líneas rectas. El océano avanza y retrocede. El día se convierte en noche y la noche vuelve a convertirse en día. Las estaciones cambian. El corazón late en un ritmo constante de tensión y relajación. Todo lo que está vivo oscila. Todo lo que permanece rígido, se quiebra. Sin embargo, el ser humano moderno ha intentado desafiar esta ley biológica. Ha tratado de vivir en un estado permanente de activación. De rendimiento constante. De exigencia ininterrumpida. Como si la excelencia fuese una línea recta ascendente que nunca desciende. Y en ese intento de romper el ritmo natural, ha pagado un precio invisible, agotamiento crónico, pérdida de claridad, desconexión emocional. En El poder del compromiso total, Jim Lurie y Tony Schwartz presentan un principio tan simple como revolucionario, el principio de oscilación. El rendimiento máximo no surge de la intensidad continua, sino de la alternancia estratégica entre esfuerzo y recuperación. Trabajar y recuperarse como atletas. Los atletas de élite no entrenan con intensidad absoluta durante horas sin pausa.
Lo hacen en intervalos. Sprints seguidos de descanso. Series seguidas de recuperación. Entienden que el músculo crece no durante el esfuerzo, sino durante la reparación posterior. El estímulo es solo la mitad del proceso. La recuperación es la otra mitad. El mundo profesional, en cambio, ha eliminado la recuperación del diseño del trabajo. Se espera concentración constante, disponibilidad permanente, respuesta inmediata. Las pausas se interpretan como debilidad. El descanso como improductividad. Pero el cuerpo humano no negocia con expectativas culturales. Funciona bajo leyes biológicas. El principio de oscilación reconoce que la energía se gasta y debe renovarse. Que la capacidad de sostener alto rendimiento depende de respetar los ciclos. Cuando una persona trabaja en bloques de alta intensidad, con foco profundo, con presencia total, su sistema nervioso entra en estado de activación. El corazón se acelera ligeramente. La mente se agudiza. La atención se concentra. Pero este estado no puede mantenerse indefinidamente sin consecuencias. Si se prolonga demasiado, el cortisol aumenta, la claridad disminuye y el cuerpo comienza a enviar señales de fatiga. Ignorar esas señales puede funcionar a corto plazo, pero erosiona el rendimiento a largo plazo. Oscilar no significa trabajar menos. Significa trabajar con inteligencia biológica. Significa alternar conscientemente periodos de máxima concentración con periodos reales de recuperación. No microdistracciones digitales que fragmentan la mente, sino pausas restauradoras. Una pausa restauradora puede ser una caminata breve al aire libre. Respiraciones profundas que reinicien el sistema nervioso. Un momento de silencio sin estímulos. Incluso una conversación significativa que eleve el estado emocional. El objetivo no es escapar del trabajo, sino regenerar la capacidad para regresar con mayor potencia. En el alto rendimiento, la calidad supera la cantidad. Un bloque de 90 minutos de concentración absoluta, seguido por 15 minutos de recuperación auténtica, puede superar en resultados a 3 horas de atención dispersa. Porque en el primer caso la energía se canaliza, en el segundo se diluye. La oscilación también opera a niveles más amplios. No solo en horas, sino en días, semanas y años. Hay ciclos de expansión profesional, de crecimiento intenso. Pero también deben existir ciclos de renovación. Vacaciones verdaderas. Momentos de reflexión. Espacios de aprendizaje sin presión inmediata de resultados. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por incapacidad de sostener el ritmo. Confunden resistencia con rigidez. Se obligan a permanecer en modo de alto estrés durante demasiado tiempo hasta que el sistema colapsa. Y el colapso no siempre es dramático, a veces es una lenta pérdida de motivación, una desconexión emocional, una apatía que se instala sin ruido. El principio de oscilación propone una disciplina diferente, la disciplina del descanso estratégico. No como indulgencia, sino como entrenamiento. No como recompensa tardía, sino como parte integral del proceso. La respiración misma es un recordatorio constante. Inhalar. Exhalar. Si alguien intentara inhalar sin exhalar, el sistema colapsaría. Sin embargo, muchos intentan inhalar rendimiento sin exhalar recuperación. Este principio también transforma la relación con el estrés. El estrés no es el enemigo. De hecho, es necesario para el crecimiento. El músculo se fortalece al ser desafiado. La mente se expande al enfrentar complejidad. El carácter se forma bajo presión. El problema no es el estrés, es la ausencia de recuperación. El estrés crónico, sin oscilación, se convierte en desgaste. El estrés intermitente, seguido de restauración, se convierte en expansión. Aquí emerge una verdad incómoda, muchas personas temen detenerse porque al hacerlo enfrentan el vacío.
El silencio revela pensamientos no resueltos. La pausa expone emociones ignoradas. Mantenerse constantemente ocupado se convierte en una forma de evasión. Pero el crecimiento requiere enfrentar esos espacios. Oscilar exige valentía. Exige confiar en que detenerse no significa retroceder. Exige aceptar que la renovación no es pereza, sino estrategia. Los grandes intérpretes musicales comprenden el poder del silencio entre notas. Sin esos espacios, la música se convierte en ruido. De la misma forma, sin recuperación, el rendimiento se convierte en agotamiento continuo. Trabajar como atleta significa entrenar la capacidad de alternar. Significa respetar los límites biológicos mientras se expanden gradualmente. Significa observar cuando la energía está en su punto máximo y aprovechar ese momento para tareas de alto impacto. Y reconocer cuando es momento de restaurar antes de cruzar el umbral del agotamiento. En un mundo que premia la disponibilidad constante, esta práctica puede parecer contracultural. Pero es precisamente esa diferencia la que genera ventaja. Quien aprende a oscilar mantiene claridad cuando otros se confunden. Mantiene paciencia cuando otros reaccionan impulsivamente. Mantiene creatividad cuando otros se estancan. La oscilación también fortalece la resiliencia. Cada ciclo de esfuerzo y recuperación expande la capacidad del sistema. Como un músculo que soporta más peso con el tiempo, la energía humana puede ampliarse cuando se respeta el ritmo natural. No se trata de eliminar la ambición. Se trata de sostenerla sin destruirse en el proceso. De construir un rendimiento que no dependa de la autoexplotación, sino de la inteligencia biológica. El principio de oscilación invita a rediseñar la jornada diaria. A identificar los momentos de máxima energía y protegerlos. A insertar pausas deliberadas antes de que el agotamiento obligue a detenerse. A honrar el sueño como herramienta estratégica. A desconectarse digitalmente para permitir que la mente respire. Porque en última instancia, el rendimiento no es una carrera de velocidad continua. Es una maratón compuesta por miles de sprints y recuperaciones. Quien corre sin descanso puede avanzar rápido al principio, pero inevitablemente se quedará sin aire. Trabajar y recuperarse como atleta no es una metáfora inspiradora. Es una ley fisiológica. Es la arquitectura invisible del alto rendimiento sostenible. Y en un mundo que insiste en la permanencia de la tensión, recordar el poder de la oscilación se convierte en un acto revolucionario. Porque la verdadera fuerza no reside en permanecer siempre tensos, reside en saber cuándo contraerse y cuándo liberarse para volver más fuertes. Existe una paradoja que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde: la libertad no nace de la ausencia de estructura, sino de la presencia de disciplina consciente. En un mundo que idolatra la espontaneidad y la motivación momentánea, pocos comprenden que el alto rendimiento sostenido depende menos de la inspiración y más de los rituales. En El poder del compromiso total, Jim Loor y Tony Schwartz revelan una verdad incómoda pero profundamente liberadora: confiar en la fuerza de voluntad es una estrategia débil. La fuerza de voluntad es limitada. Se agota. Fluctúa con el estado emocional, con el nivel de energía, con el estrés acumulado. Los rituales, en cambio, automatizan el comportamiento correcto incluso cuando la motivación desaparece. La mayoría de las personas comienza proyectos importantes impulsada por entusiasmo. Deciden levantarse más temprano, entrenar con regularidad, concentrarse mejor, reducir distracciones. Durante algunos días, la energía emocional los sostiene. Pero cuando el cansancio aparece o la presión aumenta, el sistema colapsa. No porque falte compromiso, sino porque falta estructura. Ritualizar el rendimiento significa convertir las decisiones críticas en comportamientos automáticos. Significa diseñar el entorno y la rutina de tal manera que el comportamiento deseado sea el camino de menor resistencia.
Un atleta no se pregunta cada mañana si tiene ganas de entrenar. El entrenamiento forma parte de su identidad y su calendario. Un músico profesional no depende del estado de ánimo para practicar escalas. Lo hace porque el ritual está integrado en su día. El rendimiento extraordinario no surge del azar, surge de la repetición disciplinada. Pero aquí aparece la aparente contradicción: ¿cómo puede la disciplina generar libertad? La respuesta es simple y profunda. Cuando un comportamiento se ritualiza, libera energía mental. Reduce la fricción interna. Elimina el debate constante entre lo que se debe hacer y lo que se quiere hacer. Cada vez que una persona discute consigo misma, ¿debería entrenar hoy? ¿Debería revisar el teléfono? ¿Debería posponer esta tarea? Consume energía. La indecisión es una fuga silenciosa. Los rituales eliminan esa negociación interna. Transforman el comportamiento correcto en automático. Y al hacerlo, preservan energía para tareas creativas, estratégicas y significativas. Ritualizar no significa rigidez inflexible. Significa consistencia consciente. Significa establecer horarios claros para bloques de trabajo profundo. Pausas de recuperación. Ejercicio físico. Momentos de desconexión digital. Espacios de reflexión. El cerebro humano ama la previsibilidad cuando se trata de hábitos. La repetición fortalece circuitos neuronales. Lo que al principio requiere esfuerzo consciente, con el tiempo se convierte en identidad. Uno de los mayores errores modernos es confiar en la motivación como motor principal. La motivación es volátil. Aparece en momentos de inspiración, pero desaparece bajo presión. La disciplina ritualizada, en cambio, permanece estable incluso en días difíciles. En este punto, la palabra disciplina suele evocar imágenes de dureza, sacrificio y restricción. Pero en el contexto del alto rendimiento sostenible, la disciplina no es castigo, es diseño inteligente. Es construir un sistema que respalde los valores más profundos incluso cuando las emociones fluctúan. Imagina a alguien que decide proteger las primeras 90 minutos de cada mañana para trabajo profundo, sin interrupciones digitales. Al principio, la tentación de revisar notificaciones será fuerte. Pero si el ritual se mantiene, misma hora, mismo lugar, misma estructura, el cerebro comienza a asociar ese espacio con concentración. Con el tiempo, el enfoque se vuelve más natural. Menos forzado. La disciplina inicial libera libertad futura. Porque cada ritual exitoso fortalece la confianza interna. Cada vez que una persona cumple consigo misma, refuerza su identidad como alguien capaz de sostener compromisos. Ritualizar también implica reconocer que el entorno influye poderosamente en el comportamiento. No basta con querer cambiar. Es necesario rediseñar el contexto. Si el teléfono está al alcance constante durante un bloque de concentración, la distracción es casi inevitable. Si el espacio de trabajo está saturado de estímulos, la mente se fragmenta. Los rituales efectivos reducen la fricción negativa y aumentan la fricción positiva. Hacen que el comportamiento correcto sea más fácil y el comportamiento perjudicial más difícil. Pero más allá de la productividad, ritualizar el rendimiento fortalece la dimensión emocional y espiritual. Un ritual matutino de gratitud puede transformar el estado emocional antes de enfrentar desafíos. Una práctica diaria de reflexión puede alinear las acciones con el propósito profundo. Pequeños actos repetidos moldean el carácter. Existe otra dimensión esencial: los rituales generan estabilidad en medio de la incertidumbre. En un mundo cambiante, donde las demandas externas varían constantemente, los rituales crean anclas internas. Son puntos fijos en el día que proporcionan estructura y seguridad. Esto no significa que cada minuto deba estar programado. Significa que los comportamientos críticos, aquellos que sostienen la energía física, emocional y mental,
deben estar protegidos por estructura. El alto rendimiento no es un acto heroico ocasional. Es el resultado de miles de pequeños comportamientos consistentes. Cada ritual es un voto silencioso a favor de la identidad que se desea construir. También existe un componente emocional poderoso. Cumplir con un ritual genera una sensación de dominio interno. Reduce la culpa asociada con la procrastinación. Aumenta la autoestima basada en evidencia real, no en afirmaciones vacías. En ausencia de rituales, la vida se vuelve reactiva. Se responde a estímulos externos sin dirección clara. Se improvisa constantemente. Y aunque la improvisación puede ser útil en momentos específicos, no puede sostener excelencia a largo plazo. Ritualizar el rendimiento no elimina la creatividad, la potencia. Porque cuando las bases están automatizadas, sueño, ejercicio, bloques de enfoque, recuperación, la mente tiene espacio para innovar. La disciplina que libera no es opresiva, es estratégica. Es la decisión consciente de entrenar la energía mediante repetición estructurada. Cada mañana ofrece una oportunidad. No solo de trabajar, sino de reafirmar identidad. Cada ritual completado es una declaración silenciosa: soy alguien que honra sus compromisos. Con el tiempo, estos actos dejan de sentirse como esfuerzo y comienzan a sentirse como naturaleza. Lo que antes requería fuerza de voluntad se convierte en carácter. En un mundo que confía demasiado en la inspiración momentánea, ritualizar el rendimiento es un acto de madurez. Es comprender que la excelencia no es un evento, sino un sistema. Y en ese sistema, la disciplina no encadena, la disciplina libera. Antes de hablar de enfoque, propósito o resiliencia emocional, existe una verdad fundamental que muchas personas ambiciosas prefieren ignorar: la excelencia tiene una base biológica. El cuerpo no es un vehículo secundario que simplemente transporta la mente hacia sus metas. Es el terreno sobre el cual se construye todo rendimiento. Sin energía física sostenible, ninguna estrategia mental puede mantenerse en el tiempo. En El poder del compromiso total, Jim Moore y Tony Schwartz colocan el compromiso físico como el primer pilar del alto rendimiento. No por casualidad. Porque el cuerpo es la fuente primaria de energía. Es el sistema que alimenta cada pensamiento, cada emoción, cada decisión. En la cultura moderna, el éxito suele representarse como una actividad puramente intelectual. Estrategias brillantes. Ideas disruptivas. Negociaciones complejas. Pero incluso la mente más brillante depende de un sistema nervioso estable, de niveles hormonales equilibrados, de descanso adecuado. Cuando el cuerpo se agota, la claridad mental se distorsiona. Cuando el sueño se sacrifica, la toma de decisiones se deteriora. Cuando la nutrición es deficiente, la concentración se fragmenta. El compromiso físico no es superficial. No se trata de estética ni de apariencia. Se trata de capacidad. De resistencia. De fuerza interna. El cuerpo humano está diseñado para moverse. Durante miles de años, la supervivencia dependió del movimiento constante: caminar largas distancias, levantar peso, reaccionar rápidamente ante amenazas. Sin embargo, la vida moderna ha reducido el movimiento a una opción, no a una necesidad inmediata. Jornadas prolongadas frente a pantallas, desplazamientos pasivos, sedentarismo crónico. El resultado no es solo físico, es energético. La inactividad prolongada disminuye la vitalidad. Afecta el estado de ánimo. Reduce la capacidad de manejar el estrés. El cuerpo, privado de movimiento, pierde eficiencia metabólica y resiliencia. Comprometerse físicamente significa entrenar el sistema para expandir su capacidad. No solo soportar la jornada, sino afrontarla con energía abundante. El sueño es el primer acto de compromiso físico.
En un mundo que glorifica las madrugadas productivas y las noches extendidas, dormir bien se ha convertido en un acto casi rebelde. Sin embargo, el sueño es el momento en que el cuerpo se repara, el cerebro consolida aprendizajes y el sistema hormonal se equilibra. Sacrificarlo consistentemente erosiona cada dimensión del rendimiento. Dormir no es perder tiempo. Es invertir en claridad futura. La nutrición es otro pilar silencioso. No se trata de dietas extremas ni restricciones obsesivas. Se trata de comprender que cada alimento es información para el cuerpo. Azúcares excesivos generan picos y caídas energéticas. Comidas altamente procesadas inflaman el sistema. Una alimentación equilibrada, en cambio, estabiliza el flujo de energía a lo largo del día. Pero el compromiso físico va más allá de dormir y alimentarse correctamente. Implica entrenar deliberadamente la capacidad cardiovascular y muscular. El ejercicio no solo fortalece el cuerpo, fortalece la mente. Mejora la regulación emocional. Aumenta la tolerancia al estrés. Estimula la producción de neurotransmisores asociados al bienestar y la claridad. Un cuerpo entrenado no elimina los desafíos, pero responde a ellos con mayor estabilidad. La respiración se vuelve más eficiente. El pulso se recupera más rápido después de situaciones tensas. El sistema nervioso aprende a oscilar entre activación y relajación con mayor fluidez. Existe una conexión directa entre condición física y resiliencia psicológica. Cuando el cuerpo es fuerte, la mente interpreta los desafíos como manejables. Cuando el cuerpo está agotado, cualquier obstáculo parece abrumador. El compromiso físico también incluye la gestión consciente de la energía a lo largo del día. Reconocer los ritmos naturales. Identificar cuando el cuerpo está en su punto máximo y cuando necesita recuperación. No ignorar señales como tensión muscular, fatiga ocular o respiración superficial. La respiración misma es una herramienta poderosa. Respiraciones profundas y controladas pueden regular el sistema nervioso en cuestión de minutos. Reducen la activación excesiva. Restablecen claridad. Son un recordatorio de que el cuerpo y la mente no están separados, forman un sistema integrado. Muchos profesionales exitosos tratan el ejercicio como una actividad secundaria que se realiza si queda tiempo. Pero el alto rendimiento sostenible exige invertir esa lógica. El movimiento y la recuperación deben ocupar un lugar central, no periférico. Comprometerse físicamente significa aceptar que la energía no es infinita, pero sí entrenable. Que la resistencia se construye gradualmente. Que cada sesión de entrenamiento, cada noche de sueño adecuado, cada elección nutricional consciente, fortalece el sistema. Existe también una dimensión simbólica poderosa. Cuando una persona honra su cuerpo con disciplina, envía un mensaje interno de respeto. Se reconoce a sí misma como valiosa, como digna de cuidado. Ese respeto se traduce en mayor autoestima y coherencia. El cuerpo es el instrumento a través del cual se ejecutan todas las ambiciones. Ignorarlo es sabotear silenciosamente cualquier aspiración elevada. En la vida profesional, la ventaja competitiva no solo proviene de habilidades técnicas. Proviene de la capacidad de sostener energía cuando otros se agotan. De mantener estabilidad cuando otros reaccionan impulsivamente. De conservar claridad cuando otros se nublan. Esa ventaja se construye en lo físico. No se trata de buscar perfección. Se trata de consistencia. Pequeños actos repetidos diariamente generan transformaciones profundas. Una caminata diaria. Entrenamientos estructurados. Pausas activas. Hidratación adecuada. Horarios regulares de descanso. Con el tiempo, el cuerpo responde. La energía basal aumenta. La recuperación se acelera. La sensación de vitalidad se vuelve constante.
El compromiso físico es el cimiento sobre el cual se edifican los otros compromisos, emocional, mental y espiritual. Sin esa base, todo lo demás se tambalea. En un mundo obsesionado con resultados visibles, el verdadero trabajo ocurre en silencio. En la disciplina de acostarse a tiempo. En la decisión de moverse cuando la inercia invita a permanecer quieto. En la elección de alimentar el cuerpo con conciencia. La excelencia no es solo una cuestión de estrategia. Es una cuestión de biología bien gestionada. Y cuando el cuerpo se convierte en aliado, en lugar de obstáculo, el rendimiento deja de sentirse como lucha constante y comienza a sentirse como flujo sostenido. Porque antes de conquistar metas externas, es necesario conquistar la propia energía física. Y en ese acto de compromiso biológico comienza la arquitectura invisible de la verdadera excelencia. Hay una fuerza invisible que determina la calidad de cada acción humana. No es el talento. No es la inteligencia. No es siquiera la disciplina. Es el estado emocional. La emoción es el filtro a través del cual se interpreta la realidad. Es el combustible que puede impulsar o sabotear el rendimiento. En El poder del compromiso total, Jim Loor y Tony Schwartz subrayan que la energía emocional es el puente entre el cuerpo y la mente. Cuando las emociones son positivas, expansivas y reguladas, la capacidad de rendimiento se multiplica. Cuando son negativas, crónicas y descontroladas, la energía se fragmenta y el potencial se reduce. El error común no es sentir emociones negativas. Es pretender que no existen. Es reprimirlas. Ignorarlas. Enterrarlas bajo capas de actividad constante. El estrés no desaparece por negarlo. Se acumula. Se transforma en tensión muscular, en irritabilidad, en decisiones impulsivas. El compromiso emocional no significa evitar el estrés. Significa aprender a transformarlo. Porque el estrés, en su forma original, no es un enemigo. Es una respuesta natural del cuerpo ante un desafío. Aumenta la tensión. Eleva la frecuencia cardíaca. Prepara al sistema para actuar. El problema surge cuando esa activación se vuelve permanente. La diferencia entre estrés destructivo y estrés constructivo radica en la percepción. Cuando una situación se interpreta como amenaza incontrolable, el cuerpo entra en modo de supervivencia prolongada. Pero cuando se interpreta como desafío manejable, el mismo aumento de energía se convierte en impulso positivo. Aquí emerge la esencia del compromiso emocional, entrenar la interpretación. Dos personas pueden enfrentar la misma presión laboral. Una se siente abrumada, víctima de circunstancias externas. La otra la percibe como oportunidad para crecer, para demostrar capacidad, para expandir límites. El entorno es idéntico. La respuesta emocional es radicalmente distinta. La energía emocional sigue la narrativa interna. Si la mente repite constantemente pensamientos de incapacidad, injusticia o fatalismo, el sistema emocional se contrae. Pero si cultiva responsabilidad, gratitud y enfoque en soluciones, la energía se expande. Transformar el estrés en combustible implica desarrollar emociones positivas deliberadamente. Y esto no significa caer en optimismo ingenuo. Significa elegir estados emocionales que amplían la capacidad de acción. La gratitud, por ejemplo, no es una simple práctica espiritual, es una herramienta de regulación emocional. Al enfocarse en lo que funciona, en lo que se ha logrado, en las oportunidades presentes, el sistema nervioso reduce la activación excesiva y aumenta la estabilidad. La compasión, hacia uno mismo y hacia otros, reduce la autocrítica destructiva que drena energía. La esperanza orientada a objetivos claros genera motivación sostenible. Incluso la determinación firme puede transformar la presión en impulso. El compromiso emocional también exige alfabetización emocional. Reconocer lo que se siente en lugar de reaccionar automáticamente.
Identificar si la irritación proviene de fatiga física, de inseguridad interna o de frustración acumulada. Nombrar la emoción reduce su intensidad. Permite responder en lugar de reaccionar. Muchas personas exitosas han sido entrenadas para ocultar vulnerabilidad, para proyectar control absoluto. Pero esa máscara consume energía. El esfuerzo constante por parecer imperturbable crea tensión interna. La verdadera fortaleza emocional no consiste en eliminar emociones negativas, sino en integrarlas. En aceptarlas como señales, no como identidades. Cuando la ira aparece, puede señalar un valor violado. Cuando la tristeza emerge, puede indicar una pérdida que necesita reconocimiento. Cuando la ansiedad surge, puede señalar incertidumbre que requiere planificación o aceptación. El compromiso emocional implica crear rituales que fortalezcan estados internos positivos. Conversaciones significativas. Espacios de desconexión. Actividades que generen alegría auténtica. Momentos de reflexión que alineen acciones con propósito. Porque la emoción es contagiosa. Un líder emocionalmente regulado transmite estabilidad. Un profesional que gestiona su estrés inspira confianza. Un padre o madre que transforma presión en presencia crea seguridad. En el alto rendimiento, la emoción adecuada en el momento adecuado es una ventaja estratégica. En situaciones críticas, la calma consciente supera a la reactividad. En momentos de oportunidad, el entusiasmo auténtico potencia la creatividad. Pero para sostener emociones expansivas, es necesario respetar la recuperación física y mental. La fatiga reduce la capacidad de regulación emocional. Un cuerpo agotado interpreta desafíos como amenazas mayores. Así, el compromiso emocional no está aislado, está conectado con los otros pilares. La energía física fortalece la estabilidad emocional. La claridad mental facilita la reinterpretación positiva. El propósito espiritual proporciona contexto ante la adversidad. Existe también una dimensión de responsabilidad profunda. No siempre se puede controlar el entorno. Pero siempre se puede trabajar en la respuesta interna. Esta idea no es cómoda. Porque implica dejar de culpar circunstancias externas por el estado emocional permanente. Implica reconocer que, aunque no se eligen todos los eventos, sí se puede entrenar la forma en que se procesan. Transformar el estrés en combustible significa preguntarse, ¿qué oportunidad contiene esta presión? ¿Qué habilidad puede desarrollarse aquí? ¿Qué fortaleza está siendo invitada a emerger? El estrés moderado, bien gestionado, es un catalizador de crecimiento. Estimula adaptación. Amplía la zona de confort. Forja carácter. Sin embargo, sin recuperación emocional, el estrés acumulado erosiona relaciones y deteriora salud. Por eso la oscilación también se aplica aquí, intensidad emocional seguida de restauración consciente. La restauración emocional puede incluir conversaciones honestas, escritura reflexiva, meditación, tiempo en la naturaleza, conexión humana profunda. Son prácticas que permiten liberar tensión acumulada y restablecer equilibrio. El compromiso emocional es un entrenamiento diario. No es un logro permanente. Cada día presenta estímulos nuevos. Cada interacción ofrece oportunidad de reaccionar o responder con conciencia. Y en esa diferencia se define la calidad del rendimiento. Cuando la emoción se convierte en aliada en lugar de enemiga, el estrés deja de ser una carga paralizante y se transforma en energía movilizadora. La presión no desaparece. Pero la percepción cambia. Y al cambiar la percepción, cambia la fisiología, cambia la conducta, cambia el resultado. El verdadero poder no reside en evitar el fuego del estrés. Reside en aprender a usar ese fuego para forjar una versión más fuerte, más estable y más consciente de uno mismo. La mente moderna vive sitiada. Notificaciones constantes, pantallas que parpadean,
conversaciones simultáneas, titulares urgentes que compiten por atención. Cada vibración del teléfono promete algo importante. Cada interrupción parece inofensiva. Sin embargo, el costo invisible de esta fragmentación es devastador, la erosión del enfoque profundo. En El poder del compromiso total, Jim Loor y Tony Schwartz identifican la energía mental como un recurso crítico del alto rendimiento. No basta con tener energía física y estabilidad emocional. Si la mente está dispersa, el potencial se diluye. La atención es la puerta de entrada de la energía mental. Donde se dirige la atención, fluye la capacidad cognitiva. Pero la atención es limitada. No puede dividirse infinitamente sin perder calidad. Cada vez que una persona cambia de tarea, de un correo a una llamada, de un documento a una notificación, la mente paga un precio de transición. Ese costo, repetido cientos de veces al día, agota silenciosamente. La cultura del multitasking ha sido presentada como símbolo de eficiencia. Sin embargo, la ciencia cognitiva ha demostrado que el cerebro no realiza múltiples tareas complejas simultáneamente, alterna rápidamente entre ellas. Y cada alternancia reduce la profundidad. El compromiso mental implica elegir profundidad sobre dispersión. Implica crear condiciones para el enfoque prolongado, incluso cuando el entorno favorece la interrupción. Imagina a un profesional que comienza su día revisando mensajes durante la primera hora. Responde algunos, salta a una reunión, vuelve a revisar el teléfono, inicia una tarea importante, pero la interrumpe para atender otra solicitud. Al final del día, ha estado ocupado constantemente, pero la sensación de avance real es limitada. Ahora imagina a otra persona que protege bloques específicos para trabajo profundo. Apaga notificaciones. Cierra pestañas innecesarias. Se sumerge en una sola tarea durante 90 minutos. La mente entra en un estado de concentración sostenida. El tiempo parece comprimirse. La calidad del pensamiento se expande. Ese estado es donde ocurre el verdadero rendimiento intelectual. Donde surgen ideas innovadoras. Donde los problemas complejos encuentran soluciones elegantes. Pero alcanzar ese nivel de enfoque requiere entrenamiento. La mente, acostumbrada a estímulos constantes, experimenta incomodidad inicial cuando se le priva de distracciones. Aparece la urgencia de revisar algo. La inquietud. La tentación de escapar hacia lo fácil. El compromiso mental significa atravesar esa incomodidad inicial hasta que el cerebro se adapte. Significa fortalecer el músculo de la atención. Este entrenamiento no es diferente al físico. Al principio, sostener concentración profunda puede resultar agotador. Pero con práctica consistente, la capacidad se expande. La mente aprende a tolerar mayor complejidad sin buscar alivio inmediato. También implica claridad de prioridades. La dispersión mental suele surgir de la falta de enfoque estratégico. Cuando todo parece urgente, nada recibe atención plena. Definir qué tareas realmente importan reduce la carga cognitiva. La mente funciona mejor cuando tiene objetivos claros y delimitados. Un bloque de trabajo con propósito definido permite canalizar energía con precisión. Sin claridad, la atención se fragmenta en preocupaciones difusas. El compromiso mental también exige gestionar la información consumida. La sobrecarga informativa no solo satura el tiempo, satura la mente. Noticias constantes, redes sociales, correos innecesarios. Cada estímulo deja una huella cognitiva. Seleccionar cuidadosamente qué se consume es un acto de disciplina mental. No todo merece atención. No todo requiere respuesta inmediata. En un mundo fragmentado, proteger el enfoque se convierte en una ventaja competitiva. Mientras otros reaccionan constantemente a estímulos externos, quien domina su atención crea valor profundo.
Existe además una dimensión emocional vinculada al enfoque. La distracción frecuente puede ser una forma de evasión. Evadir tareas desafiantes. Evadir pensamientos incómodos. Evadir responsabilidad. Comprometerse mentalmente implica enfrentar la dificultad con presencia. Permanecer en el problema el tiempo suficiente para desentrañarlo. Resistir la tentación de buscar alivio inmediato. Este nivel de concentración genera una experiencia conocida como flujo. Un estado donde habilidad y desafío se equilibran. Donde la autoconciencia disminuye y la tarea absorbe por completo. Pero el flujo no ocurre por accidente. Requiere preparación. Rituales que indiquen a la mente que es momento de profundizar. Espacios libres de interrupciones. Energía física adecuada. Estabilidad emocional. La mente también necesita recuperación. Así como el cuerpo no puede permanecer en tensión constante, la concentración profunda debe alternarse con pausas estratégicas. Caminar. Respirar. Mirar al horizonte. Permitir que la mente divague brevemente para integrar información. Esa oscilación fortalece la capacidad cognitiva. Demasiada concentración sin descanso lleva a fatiga mental. Demasiada dispersión sin enfoque lleva a superficialidad. El compromiso mental, entonces, no es rigidez permanente, sino equilibrio dinámico. Otra dimensión crucial es la calidad del diálogo interno. La mente no solo procesa tareas externas, también mantiene una conversación constante consigo misma. Pensamientos autocríticos excesivos consumen energía. Narrativas de incapacidad limitan creatividad. Entrenar la mente implica observar ese diálogo. Sustituir juicios paralizantes por evaluaciones constructivas. Enfocar la atención en soluciones en lugar de problemas sin salida. El enfoque profundo no solo mejora productividad, transforma identidad. Una persona que se ve a sí misma como capaz de concentración sostenida desarrolla confianza cognitiva. Sabe que puede enfrentar tareas complejas sin dispersarse. En un entorno saturado de ruido, la capacidad de concentrarse se convierte en un acto de resistencia. Es elegir profundidad en lugar de superficialidad. Calidad sobre cantidad. La fragmentación mental no es inevitable. Es el resultado de elecciones repetidas. Y cada elección puede revertirse con conciencia. El compromiso mental es la decisión de proteger la atención como un recurso sagrado. De diseñar el entorno para favorecer la profundidad. De entrenar la mente como se entrena el cuerpo. Porque en última instancia, la calidad de la vida depende de la calidad de la atención. Donde se coloca la mente, se construye la realidad. En un mundo que compite por fragmentar la atención, dominar el enfoque no es solo una habilidad productiva. Es una declaración de soberanía personal. Existe un tipo de energía que no proviene del descanso ni de la nutrición. No depende únicamente de la regulación emocional ni del enfoque mental. Es una energía más profunda, más silenciosa y, al mismo tiempo, más poderosa. Es la energía que nace del propósito. En El poder del compromiso total, Jim Lurie y Tony Schwartz describen el compromiso espiritual no como un concepto religioso, sino como la conexión con aquello que otorga significado último a la vida. Es la alineación entre lo que se hace cada día y los valores más profundos que definen quién se es. Cuando el propósito está claro, la energía se expande. Cuando está ausente, incluso el éxito externo puede sentirse vacío. Muchas personas alcanzan metas que alguna vez soñaron, ascensos, ingresos elevados, reconocimiento, y, sin embargo, experimentan una sensación inesperada de insatisfacción. No porque el logro carezca de valor, sino porque no está alineado con algo más grande que el ego o la aprobación externa. El compromiso espiritual responde a una pregunta fundamental: ¿para qué? ¿Para qué se trabaja? ¿Para qué se entrena?
¿Para qué se soporta la presión? Sin una respuesta clara, el esfuerzo se vuelve mecánico. Con una respuesta significativa, el esfuerzo se convierte en misión. El propósito actúa como un amplificador energético. Permite soportar dificultades que, en ausencia de significado, serían insoportables. Un atleta que compite por una causa que trasciende su propio reconocimiento encuentra reservas internas inesperadas. Un líder que siente responsabilidad auténtica por su equipo sostiene decisiones difíciles con mayor firmeza. La energía espiritual no elimina el cansancio físico ni la presión emocional, pero redefine su contexto. La dificultad deja de ser castigo y se convierte en parte del camino hacia algo valioso. En el mundo moderno, donde la comparación constante y la validación externa dominan, el propósito puede diluirse fácilmente. Redes sociales, métricas superficiales, expectativas ajenas. Todo compite por definir el valor. El compromiso espiritual exige introspección. Exige silencio. Exige honestidad. Implica identificar valores centrales, integridad, servicio, crecimiento, familia, contribución, creatividad. Y luego, alinear decisiones diarias con esos valores. No es suficiente declarar un propósito abstracto. Debe traducirse en acciones concretas. Si el valor central es la familia, pero las decisiones diarias la relegan constantemente, se genera fricción interna. Esa incoherencia drena energía. La alineación, en cambio, libera energía. Cuando acciones y valores coinciden, surge una sensación de coherencia interna. La mente deja de debatirse entre lo que se hace y lo que se cree correcto. El compromiso espiritual también protege contra la desesperación en momentos de fracaso. Cuando la identidad está basada únicamente en resultados externos, cualquier derrota amenaza el sentido de valor personal. Pero cuando está anclada en propósito, el fracaso se interpreta como parte del proceso, no como definición final. Existe una fuerza extraordinaria en saber por qué se hace lo que se hace. Esa claridad reduce la distracción. Simplifica decisiones. Proporciona dirección en medio de la incertidumbre. El propósito no siempre aparece como una revelación instantánea. A veces se descubre gradualmente, a través de experiencias, errores y reflexiones profundas. Pero su ausencia deja un vacío difícil de ignorar. Comprometerse espiritualmente significa dedicar tiempo a reflexionar sobre legado, sobre impacto, sobre el tipo de persona que se desea ser, más allá de logros tangibles. También implica elegir estándares internos más altos que los externos. Actuar con integridad incluso cuando nadie observa. Tomar decisiones basadas en principios, no solo en conveniencia. Esta dimensión es la que otorga resistencia moral en situaciones complejas. Cuando las presiones externas invitan a atajos, el propósito actúa como brújula. La energía espiritual se alimenta de contribución. Las personas experimentan mayor vitalidad cuando sienten que su trabajo beneficia a otros. El servicio genera significado. Incluso en roles aparentemente técnicos o individuales, conectar el trabajo con su impacto final fortalece la motivación. El compromiso espiritual no elimina la ambición, la purifica. Transforma el deseo de éxito en deseo de excelencia con impacto. En términos prácticos, cultivar esta dimensión puede incluir rituales de reflexión diaria, escritura de valores, revisión periódica de metas a la luz del propósito central. Puede implicar conversaciones profundas con personas de confianza. Puede requerir redefinir objetivos que ya no están alineados. A medida que las otras dimensiones, física, emocional y mental, se fortalecen, el propósito se convierte en el eje que integra todas. Sin él, la energía puede ser poderosa pero dispersa. Con él, se vuelve direccionada. En momentos de agotamiento, recordar el propósito reaviva determinación. En momentos de duda, ofrece claridad.
En momentos de éxito, proporciona humildad y gratitud. La energía espiritual es la única que puede sostener compromiso a largo plazo. Porque mientras el cuerpo envejece y las circunstancias cambian, el significado puede profundizarse. El alto rendimiento sin propósito conduce al vacío. El propósito sin acción conduce a frustración. La combinación de ambos, acción disciplinada alineada con valores profundos, genera plenitud. El compromiso espiritual invita a mirar más allá del resultado inmediato. A considerar el impacto acumulado de decisiones repetidas. A vivir no solo para cumplir tareas, sino para encarnar principios. En última instancia, el propósito responde a la pregunta que trasciende todas las demás: ¿qué tipo de vida merece ser vivida? Cuando esa respuesta se convierte en guía diaria, la energía deja de depender exclusivamente de circunstancias externas. Y entonces, incluso en medio de presión, esfuerzo y desafío, surge una fuerza silenciosa e inquebrantable. Porque cuando la acción está alineada con el propósito, el compromiso deja de sentirse como obligación, se convierte en vocación. Si alguien pensara que la vida es simplemente una serie de tareas a completar, objetivos a alcanzar o resultados a mostrar, estaría entendiendo solo una pequeña fracción de su verdadero potencial. El alto rendimiento no es una métrica externa, ni un trofeo que se obtiene, es un proceso continuo, una manera de existir, un compromiso diario que abarca cuerpo, mente, emociones y espíritu. La vida, en este sentido, se transforma en un entrenamiento de alto rendimiento, donde cada día es una oportunidad de expandir la capacidad de energía, de resiliencia y de propósito. Después de explorar los pilares del compromiso total, físico, emocional, mental y espiritual, queda clara una verdad fundamental: el rendimiento no es lineal. No es simplemente trabajar más duro, más rápido o más tiempo. Es trabajar con inteligencia, respetando los ritmos naturales del cuerpo y la mente, alineando cada acción con los valores internos y el propósito más profundo. La calidad supera a la cantidad. La profundidad supera a la dispersión. La coherencia interna supera la simple motivación momentánea. Y quien comprende esto, se da cuenta de que cada desafío, cada dificultad, cada momento de estrés o fatiga, no es un obstáculo a evitar, sino un terreno de entrenamiento donde se forja la verdadera fortaleza. La vida de alto rendimiento comienza con la conciencia de uno mismo. Reconocer las propias limitaciones y fortalezas no es un signo de debilidad, sino de claridad estratégica. Quien ignora sus necesidades físicas, emocionales o mentales está construyendo sobre arena inestable. Por eso, el compromiso físico es el primer pilar. Dormir, nutrirse, moverse y restaurarse no son lujos, son la infraestructura básica que sostiene todo lo demás. Sin energía física, la mente se nubla, las emociones se desequilibran y el propósito pierde fuerza. Cada respiración profunda, cada caminata al aire libre, cada ejercicio disciplinado es un voto a favor de la capacidad sostenida. El segundo pilar, la gestión emocional, enseña que la energía que sentimos puede convertirse en combustible o en obstáculo, dependiendo de cómo la interpretamos. El estrés no es enemigo, es un indicador de que algo importante está en juego. Quien aprende a transformar la presión en motivación y claridad interior, desarrolla resiliencia que otros confunden con suerte o talento. Esa resiliencia no se improvisa, se entrena. Cada momento de tensión que se maneja conscientemente fortalece la capacidad de enfrentar el siguiente desafío sin perder equilibrio. El compromiso mental, por su parte, define la calidad de nuestra acción. En un mundo fragmentado, donde la atención es constantemente secuestrada, la capacidad de enfocarse profundamente es una ventaja competitiva invisible. La concentración sostenida no solo produce resultados más sólidos, moldea la identidad. Una mente entrenada en enfoque profundo aprende a ignorar el ruido, a discernir lo relevante, a sostener creatividad incluso bajo presión.
La disciplina mental se traduce en claridad estratégica, en decisiones más efectivas, en una vida menos reactiva y más consciente. El compromiso espiritual, finalmente, eleva el entrenamiento a un nivel trascendente. Tener propósito no es un concepto abstracto, es la fuente suprema de energía que sostiene cada acción. Sin propósito, incluso la fuerza física, la estabilidad emocional y la claridad mental pierden dirección y significado. Pero cuando cada acción se alinea con valores internos y un sentido de misión más grande que uno mismo, la energía se amplifica, la motivación se vuelve inagotable y la resistencia frente a la adversidad se fortalece. El propósito convierte el esfuerzo en vocación y las dificultades en oportunidades de crecimiento. Cuando se integran estos 4 compromisos, la vida diaria se convierte en un sistema armonioso de entrenamiento constante. Cada elección de alimentación, cada decisión de concentración, cada pausa estratégica, cada acto de reflexión y conexión con propósito, se convierte en un ejercicio de alto rendimiento. No se trata de alcanzar la perfección ni de eliminar los errores, sino de construir consistencia, de aprender de cada experiencia, de transformar el desafío en crecimiento y la presión en impulso. Este enfoque también redefine la relación con el tiempo. En lugar de medir la vida en horas acumuladas, se mide en calidad de energía desplegada, en momentos de claridad y creatividad, en capacidad sostenida para actuar con coherencia. Un día de enfoque profundo, recuperación consciente y alineación con propósito tiene un valor mucho mayor que una semana de actividad frenética pero fragmentada. La eficiencia se convierte en la medida real del rendimiento, no la cantidad de tareas completadas. La vida como entrenamiento de alto rendimiento también implica responsabilidad. No responsabilidad impuesta desde afuera, sino una responsabilidad interna, ser consciente de cómo se usa la energía, cómo se cultiva la resiliencia, cómo se protege la claridad mental y cómo se honra el propósito. Cada día ofrece oportunidades para fortalecer la identidad que se desea construir, para elegir coherencia sobre complacencia, profundidad sobre superficialidad, impacto sobre comodidad. El alto rendimiento no es un estado permanente, sino un ciclo dinámico. Cada periodo de esfuerzo intenso debe alternarse con recuperación, cada desafío emocional debe equilibrarse con reflexión y regulación, cada enfoque profundo requiere pausas restauradoras, cada acción alineada con propósito necesita revisión periódica. La vida misma es un sistema de oscilación y comprender este ritmo permite sostener la excelencia sin agotarse. En este entrenamiento, los fracasos no son fracasos definitivos, sino retroalimentación. Cada error, cada día en el que se pierde claridad o energía, se convierte en información para ajustar los hábitos, reforzar rituales, renovar el compromiso. La resiliencia no se mide por la ausencia de caída, sino por la capacidad de levantarse y continuar con mayor conciencia y disciplina. Finalmente, la vida como entrenamiento de alto rendimiento no busca solo resultados externos. Busca expansión interna. Busca la integración de cuerpo, mente, emoción y espíritu. Busca un nivel de coherencia que genere energía constante, claridad sostenida y propósito inquebrantable. La verdadera recompensa no es un título, un salario o un reconocimiento momentáneo, es la experiencia de vivir plenamente, de actuar con intensidad sostenida, de enfrentar desafíos con resiliencia y de dejar un impacto que trascienda lo inmediato. Al mirar hacia atrás, quien ha comprendido este enfoque reconoce un patrón, los momentos más significativos, las decisiones más transformadoras y los logros más duraderos no surgen de impulsos pasajeros, sino de hábitos consistentes, de rituales cuidadosamente diseñados, de energía bien gestionada y de un propósito que guía cada acción. Esa es la diferencia entre vivir de manera reactiva y vivir de manera proactiva, entre sobrevivir a la vida y entrenarse para la excelencia en cada instante. La invitación final es clara, considerar cada día como una oportunidad de entrenamiento, no solo para alcanzar metas, sino para expandir capacidad, fortalecer carácter y profundizar significado.
Cada respiración consciente, cada elección deliberada, cada instante de esfuerzo sostenido y de recuperación estratégica es un paso en el camino hacia la excelencia integral. Porque la vida misma, con todas sus exigencias, incertidumbres y desafíos, es el gimnasio más grande que uno tendrá. El cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu son los músculos que se entrenan. La disciplina, la oscilación, el enfoque y el propósito son las herramientas. Y quien aprende a coordinar todos estos elementos, descubre que la verdadera energía no es solo para rendir, es para vivir plenamente, con claridad, fuerza y sentido. La vida como entrenamiento de alto rendimiento no termina. Cada día es un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para aplicar lo aprendido, para ajustar hábitos, para fortalecer el compromiso con uno mismo y con lo que verdaderamente importa. Y al final, la pregunta que queda no es logré más, sino crecí más, actué con coherencia con mi energía y propósito, vivo la vida que quiero vivir. Porque cuando la vida se entiende como entrenamiento, cada desafío, cada momento de presión, cada instante de duda, se convierte en una oportunidad para demostrar la fuerza interna y expandir la capacidad de vivir plenamente. Y en ese proceso, cada día se transforma en un acto consciente de alto rendimiento, donde la verdadera victoria es convertirse en la versión más completa y energizada de uno mismo.